Bienvenidos a una transmisión más. Te saluda el pastor y doctor Carlos Andrés Moore. Y algunos de ustedes me han escrito acerca del tema de la Virgen María. Ahorita que es el 12 de diciembre acabamos de pasarlo, la celebración de la Virgen de Guadalupe en México. Y es un tema muy delicado, muy importante en el diálogo entre nuestra familia que es católica romana y la familia que es evangélica. Si tú eres católico romano y estás viendo este video, bienvenido. Para mí es un honor que puedas escuchar estas razones bíblicas. Siempre nuestro acercamiento es un acercamiento de respeto, de amor, con el propósito de ver la verdad, porque amamos a toda nuestra familia que es católica romana. De allí venimos la mayoría de nosotros y nuestro deseo no es engañar, no es manipular la palabra de Dios. No somos una secta, como algunas sectas existen, como los testigos de Jehová o los mormones. Somos una iglesia cristiana que es consecuente con lo que el cristianismo ha creído por 2000 años, con la verdadera fe apostólica. Si creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, católico significa universal, aunque en el Nuevo Testamento nunca se le llama a la iglesia católica, se le llama solo la iglesia de Cristo que él compró con su sangre, y es una alusión a las personas que buscamos seguir a Dios, es una alusión a aquellos que amamos a Dios, no una alusión a una institución con un papa. Eso es un desarrollo doctrinal que vemos a lo largo de la historia. Y quiero animarte, si tú eres católico romano, a pensar en las palabras que Jesús le dijo a los fariseos, que eran los religiosos de su época. Les dijo de que algunos de ellos enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. En el día de hoy se han levantado varios apologetas católicos que tratan de defender usando la Biblia, algunos sacerdotes, y es lamentable cómo utilizan la Biblia, pero de verdad sacada de contexto. Y es algo que los católicos deben crecer, aprender a leer la Biblia, aprender a ver un texto dentro del contexto, leer lo que dice antes, leer lo que dice después, para que no seas engañado. Porque Jesús dijo en Juan 5:39 que escudriñemos las escrituras porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. Quiero hablar hoy acerca del Ave María, acerca del último versículo. Hay tres versículos que sostienen la doctrina mariana principalmente, o la veneración a la Virgen María. Vimos ya en videos pasados, si te suscribes a nuestro canal de Iglesia Vida, vas a encontrar no una iglesia que ataca a la religión católica, sino una iglesia que ama a la gente y que buscamos con la palabra de Dios invitarte a estudiarla, abrirla, a ver lo que dice. Y en Juan capítulo 2, Jesús nos enseñó de que, bueno, ahí vemos que hizo su primer milagro en las bodas de Caná, y fue este pasaje el que es utilizado por la iglesia para decir de que María es nuestra intercesora. Puedes ver el video pasado, cómo lo explico en detalle, en su contexto. Después vimos en Juan capítulo 19, donde Jesús en la cruz dice, madre, ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, y dice que Juan la recibió en su casa, y lo vimos en su contexto, porque este es un pasaje que se utiliza para decir que Jesús nos dejó a María como nuestra madre, que es un tema que vemos totalmente ausente en el resto de la Biblia. En ningún pasaje vemos esto, ni en los padres apostólicos. Cuando vemos, por ejemplo, tengo aquí este libro que se llama Los Padres Apostólicos. Algo que podemos ver en este tipo de escritos es que están los escritos de los primeros cristianos, entre ellos Clemente de Roma, que fue, según la Iglesia Católica, uno de los papas, pero obviamente él no fue papa, fue obispo de Roma, fue un hombre de Dios que se menciona en la carta a los filipenses. Y cuando tú lees su carta, tú puedes ver un contenido totalmente cristocéntrico, como lo que enseñó Jesús y los apóstoles, como lo que creemos las iglesias cristianas, y ves totalmente ajeno todos los dogmas y doctrinas medievales. Bueno, vamos a hablar de este pasaje de Lucas 1:28, que por cierto está en el Ave María, uno de los rezos que utilizan más en la doctrina católica, los que son practicantes. El Ave María dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, primero que nada, quiero aclarar que hay mucho material, videos que dicen que este es un rezo bíblico, que algunos cristianos dicen, wow, esto está en el saludo de Elizabeth a María y en el saludo del ángel en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Pero quiero que sepas que no existen rastros del rezo del Ave María en toda la historia de la iglesia como una fórmula devocional de comunicarse con María o rezar a ella hasta aproximadamente el año 1050 después de Cristo.
Por eso muchas veces digo, nosotros creemos el credo católico, somos más católicos que los católicos romanos en el sentido de creer que estamos en la iglesia universal, que es lo que significa católico, que Cristo Jesús dejó. Una iglesia basada en la doctrina que Cristo reveló, basada en las enseñanzas del Nuevo Testamento, una fe verdaderamente apostólica. Y fue hasta el Papa Pío V en el año aproximadamente 1500 que cuando este rezo ya se institucionalizó dentro de la Iglesia Católica. Lo que nosotros creemos es lo que enseñó Jesús. En Lucas 1:28 dice que entrando el ángel le dijo a María: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Vamos a desglosarlo, por favor presta atención y veamos el contexto. También Lucas 41, 41 al 42 dice que cuando Elizabeth oyó, por cierto, todos los que se están conectando, bienvenidos, gracias por sus comentarios, por sus likes. Les animo a que compartan este video ahora mismo, dale ahorita un share para que toda la gente en tu muro pueda verlo. Es un video que va a ser hecho con mucho respeto, de verdad que en nuestro corazón no queremos ofender a nadie, lo que queremos es amar a la gente y mostrarles lo que la Biblia dice. Suscríbete al canal de Iglesia Vida y a mi canal de Carlos Andrés Moore para que puedan llegar a ti estos videos que estoy haciendo sobre sectas, religiones, sobre cómo interpretar la Biblia. Sinceramente creo que Dios nos puede usar para poder ayudar a la gente, que hay muy pocos ministerios allá afuera o muy poco material en internet que enseña la verdad conforme al contexto de la Biblia. Por eso es que debemos hacer crecer esta comunidad, porque es una comunidad sana, que exalta a Dios y que ama a la gente para que la gente crezca. Bueno, en Lucas 1, 41 al 42 dice que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, Juan el Bautista, en su vientre saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Muy interesante. Y exclamó a gran voz y dijo, supo inmediatamente: tú eres la portadora del Mesías de Israel que hemos anhelado. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bueno, esos son los dos pasajes que se utilizan en el Ave María, más otras frases que no son bíblicas. Es bien interesante aclarar esto, cuando Elizabeth dice, bendita tú entre las mujeres, y cuando se reza eso, cuando un católico sincero, los que éramos católicos, rezamos eso, estamos diciendo, tú eres bendita, Virgen, Santísima Virgen María, tú eres bendita entre las mujeres, y es como una forma de darle honor, respeto, exaltación. Y vamos a ver que esta palabra, bendita, en el idioma de la Biblia, en el Nuevo Testamento griego, es la palabra eulogeo, que significa bien. Eu significa bien o bueno. De ahí viene la palabra evangelio, el evangelio, que es el buen mensaje, y logos, que significa palabra. Entonces, eulogeo es dar una buena palabra, diciendo que le irá bien o que recibe bondad de Dios. O sea, cuando Elizabeth vio a María embarazada del Mesías y el Espíritu le reveló eso, el Espíritu de Dios dijo, has recibido la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque tienes el privilegio de ser la madre del Mesías, de nuestro Salvador. Es interesante que la misma palabra de esta palabra eulogeo se utiliza, por ejemplo, en Efesios 1:3, cuando habla que Dios nos ha bendecido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, María no es la única que es bendita. Nosotros también, y no me estoy comparando diciendo de que cualquier ser humano puede llegar a la gran mujer de Dios, que de seguro que fue María, una mujer que caminó con el Señor y que Dios confirió en ella el favor de ser la madre de nuestro Salvador, sino que la Biblia también habla que nosotros hemos sido bendecidos por Dios. O sea, cuando el pasaje en su contexto y en su idioma está diciendo que María, bendita tú entre las mujeres, no está diciendo que ella es la fuente de bendición de Dios a los hombres. Está diciendo que ella recibió bondad de Dios, bendición de Dios, igual que este pasaje menciona que nosotros hemos sido, que nos ha bendecido Dios a nosotros en su misericordia, no porque lo merezcamos. Bueno, es un error, primer error. El Ave María, basada en Lucas 1:28 y en Lucas 1:47 al 48, no es un rezo. El saludo a María del ángel y de Elizabeth no fueron una oración o un rezo a María, sino un diálogo histórico. María estaba viva y estaba dialogando con su prima Elizabeth y el ángel dándole un mensaje de Dios. Lucas es una narración histórica. Algo importante es que no debemos basar doctrina
en un pasaje histórico. El pasaje histórico nos dice lo que sucedió en la Biblia, sea bueno o malo, no necesariamente está diciendo que tiene que seguir sucediendo o que hay una doctrina de parte de Dios. No es un diálogo para rezar a María. Esos saludos jamás fueron rezos en los primeros siglos del cristianismo, y tú puedes leer los padres apostólicos, los primeros cristianos, en escribir, y no vas a ver nunca la exaltación de María, ni que se rezaba a María. Esto está ajeno totalmente de la vida de los primeros cristianos, herederos de la fe del Señor Jesucristo, de la iglesia que Cristo dejó, de la iglesia verdadera, que somos las personas que caminamos en integridad buscando someternos a la palabra de Dios, a la palabra que Él nos dejó. Lucas es una narración histórica, y vemos ahora, vamos a ver en detalle Lucas 1:28, dice, y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida. Y hay una nota, esta es la Biblia la Biblia de las Américas, que es una Biblia bastante, que utiliza una traducción formal del griego, de cómo se ve el texto griego. Dice, salve, muy favorecida. Y hay una nota que dice que muy favorecida también puede significar ricamente bendecida. O sea, Dios te ha favorecido, Dios ha mostrado favor sobre ti, Dios te ha bendecido en riqueza abundantemente. ¿Por qué? Porque vas a ser la madre del Mesías. Y dice, el Señor está contigo, o sea, contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ciertamente, María es bendita entre las mujeres, porque entre todas las mujeres del mundo, en el primer siglo, fue la mujer que fue la madre de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Algunos manuscritos antiguos, dice esta nota al pie de página, no incluyen esa frase bendita entre las mujeres. Hay manuscritos antiguos que no la tienen, por alguna razón. Quién sabe si a lo mejor un copista trató de poner esto, haciendo alusión quizá al saludo de Elizabeth. La primera palabra, cuando dice salve, ¿qué significa salve? O ave María, ¿no? Ave o salve. La primera palabra del saludo en griego, el idioma del Nuevo Testamento, es la palabra kaire, que significa salve. Era un saludo de la época. Como ahora en inglés decimos, how are you? ¿Cómo estás? O hola, ¿qué tal? Era el saludo normal de la época, y lo interesante es que en Grecia, hasta el día de hoy, se sigue utilizando ese saludo hasta ahorita, 2000 años después, en el país de Grecia, que es el idioma del Nuevo Testamento, el griego. Tanto el latín ave, o en inglés Hail Mary, que es el rezo del Ave María, son un saludo de alegría. Porque a veces pensamos Ave María o Salve María y pensamos como que es una exaltación a María en su grandeza, en su belleza, en su magnificencia. Pero no, era un saludo de la época que hasta el día de hoy se utiliza. Ese es el contexto en la palabra de Dios. Gracias a todos los que se están conectando ahorita. Por favor, dale like, comparte este video para que otros también puedan recibir la bendición de escucharlo. Suscríbanse al canal. Bueno, aquí hay una palabra que es en Lucas 1:28, cuando dice muy favorecida, es la palabra quejaritomene, quejaritomene. Esta palabra en griego significa favorecida con gracia. Estaba escuchando a un ex pastor, predicador pentecostés, que ahorita es un apologeta católico muy conocido, y generalmente él dice, yo era protestante, yo era católico, yo no quería nada que ver con el catolicismo y me convertí a María, y tiene videos muy llamativos. Es interesante que lo ponen como un teólogo protestante. Me metí ahí a ver su doctorado, y su doctorado fue online de una universidad que no tiene ninguna validez académica, y trabaja ahorita en una escuela marista. Entonces, este hombre, me acaban de mandar un video de que esta frase en griego, lo acabo de ver su video ahorita, de verdad que me da tristeza de la ignorancia. Alguien también me escribió de un famoso sacerdote que yo he mencionado, que lo que hace es que vuelve a los católicos romanos como una secta, porque empiezan a defender el catolicismo usando la Biblia con versos aquí y allá, pero de verdad, ves los versos y están totalmente sacados de su contexto. Es algo que da tristeza. Alguien me mencionó en uno de los comentarios de YouTube, dice, y usted, porque yo pude discernir que había estado escuchando a este sacerdote, y le dije, ese sacerdote saca la Biblia de contexto. Y dice, conste que lo mencionó usted, se nota que tiembla de miedo ante él. Me da tristeza de verdad escuchar eso, porque ¿cuál temor? Le dije, me dan ganas de llorar de escucharlo, del engaño que la gente, en vez de acercarse a Dios y ver la verdad,
que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida, están siendo guiados a idolatría en su vida. La idolatría es poner en el lugar de Dios a otras personas. Y hay gente que dice, no, es que nosotros no adoramos a María. Lo entiendo, que esa no es la teología católica, pero en la práctica es una adoración, sobre todo en muchos de nuestros países donde la gente peregrina de rodillas y clama a María o a la Virgen de Guadalupe, inclusive más que Dios, cuando es algo que no es bíblico, que el único que escucha nuestras oraciones es Dios. Ese es mi corazón al hacer esto. Me estoy metiendo en problemas porque hago videos controversiales y a la gente lo que hago es echarme de enemigo a todo mundo. Y mi propósito no es eso, mi propósito es ayudar por amor, pero yo creo que eso es parte del precio que vamos a tener y nos van a atacar de ignorantes y de protestantes y de falsos cuando todo lo que está aquí es bíblico. Y hay gente que ataca y ni siquiera ve los videos. Ve un video y empieza a poner sus ataques y ni siquiera ha visto el video. Bueno, aquí en este pasaje que veía este apologeta católico, dice que el ángel le cambió el nombre a María, así como Abraham a Saulo le dijo Pablo, pero no es cierto. En la Biblia a Abraham vemos que se le cambia a Abraham, de padre exaltado a padre de naciones. A Saulo se le cambia el nombre, bueno, empezamos a ver un cambio en la escritura en el nombre de Saulo de Tarso. Pero aquí el ángel no le cambió el nombre a María, pero este apologeta católico dice que sí. Y dice que esta palabra en griego, kejarito mene, significa, eso lo acabo de ver el video, significa la que por siempre jamás está llena y sobreabundante de la gracia de Dios, aún desde antes de nacer. Y lo repitió, la que para siempre jamás está llena y sobreabundante de la gracia de Dios. Y es lo que dice que aquí está diciendo que la Virgen María sobreabunda de la gracia de Dios como para darnos la gracia a nosotros. Ese es un error terrible en el contexto del pasaje de Lucas 1:28, de la gramática griega del contexto, porque no existe ningún cambio de nombre en primer lugar. A María no se le cambió el nombre. Si así fuera, veríamos que así se le llama de ahora en adelante en la escritura. Que el ángel se postró ante ella, se postró en reverencia y le dijo salve, y esta apologeta se arrodilló como que ante María el ángel se postró, doblando sus rodillas. Esto no es verdad, dice el texto, y entrando el ángel le dijo. Nunca dice y entrando el ángel se postró. Y ya vimos que el saludo salve o ave era un saludo normal en el mundo del primer siglo, como hasta el día de hoy en Grecia se sigue utilizando caire. Bueno, en Hechos 10:25 al 26 vemos que hay un hombre de Cornelio que le es revelado que vaya a Pedro, y cuando Pedro entra, sale Cornelio a recibirlo y se postra a los pies de Pedro en reverencia para adorarlo, postrarse delante de él. Pero Pedro lo levanta de la mano y le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vemos que Pedro no acepta que nadie se ponga de rodillas ante él. En Apocalipsis 22:8 al 9, dos veces Juan el apóstol se postra ante la gloria del ángel de Dios. Y dice que yo, Juan, me postré para adorar a los pies del ángel, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces vemos que ni los ángeles ni los hombres en la Biblia aceptan que alguien se postre ante ellos de esa manera. Y seguramente el ángel no se postró ante María como este apologeta lo llena de belleza, de qué hermoso que se postró. No, no está en el pasaje. Esto no existe. El ángel no se postró ante ella doblando sus rodillas. Entonces esta palabra lo que significa en griego es favorecida con gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido de Dios. La salvación es por gracia. Nadie merece ser rescatado de sus pecados, que estamos separados de Dios porque todos hemos pecado. Y lo que nos salva no es una religión verdadera, no es una institución que puede ejecutar los sacramentos de Cristo, sino lo que nos salva es Jesucristo, a través de la predicación del buen mensaje que dejó en su palabra de que en él hay salvación. Somos salvos por gracia, no lo merecemos. María fue favorecida con gracia. La palabra traducida como llena de gracia o muy favorecida está en voz pasiva. Significa que María recibe la gracia de Dios. No es voz activa, que ella da la gracia de Dios. Entonces vemos que es un favor inmerecido que ella había recibido. Lo que el ángel dijo no es que María da gracia a los hombres, porque así se reza, María, Santa María, llena eres de gracia. Lo que estamos diciendo, lo que la gente católica reza es, tuya es la gracia, tú puedes dar tu gracia sobre nosotros y ayudarnos, Madre nuestra. Pero no, eso no es lo que el pasaje dice. El pasaje históricamente está diciendo María, lo que le está diciendo el ángel es de que ella había sido muy favorecida por Dios.
por el beneplácito de Dios, porque a Dios le plació escogerla y bendecirla para ser la madre del Salvador, de nuestro Salvador. Entonces, esto es todo lo que dice el pasaje. Mira, esta misma palabra, y este apologeta católico hizo referencia a eso, antes de ver el video ya lo había estudiado hace tiempo, de que esta misma palabra aparece en Efesios 6, esta misma palabra que dice que llena eres de gracia, aparece en Efesios 6. Vamos a ver el contexto. En Efesios 1:5 dice que Dios nos destinó de antemano para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios desde antes de la fundación del mundo planeó que la humanidad perdida sin Dios fuera salva a través de Cristo. Él ya sabía que iba a venir a este mundo a salvarnos. Dice que es conforme, nos salvó y buscó conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué significa beneplácito? Que le plació en su bondad salvarnos. Y el verso 6, aquí está la palabra, la misma de Lucas 1:28, que dice que lo hizo para que nosotros fuéramos para alabanza de su gloria, de gloria de Dios, no de nadie más. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, la gloria de quién es Él que nos mostró esa gracia inmensa de salvarnos, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Ahí está la palabra, que la misma palabra de Lucas 1:28 es la misma palabra que se habla para nosotros los seres humanos, que Dios sobre nosotros impartió o nos dio gratuitamente su favor inmerecido. Se fijan, la misma palabra de Lucas 1:28 que el ángel le dice en el saludo a María, se utiliza por la palabra de Dios para hablar a nosotros de la gracia que hemos recibido al ser salvos. En Efesios 1:7 dice, en Él, en Cristo, tenemos redención, hemos sido rescatados mediante su sangre, su muerte en la cruz. El perdón de nuestros pecados hemos recibido según las riquezas de su gracia. Fíjate aquí, aún siendo pecadores, Dios mostró su amor en enviar a Jesús para morir por nosotros. Y fue solo por gracia, un regalo inmerecido. De esa manera, María recibió gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y por eso María lo reconoce. María lo reconoce y nosotros siendo pecadores, que dice en el Efesios 2:1-3 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de pecado de este mundo, Dios tuvo compasión de nosotros. Y en Lucas 1:47-48, María dice, mi espíritu se regocija, se llena de alegría, dice la Virgen María, en Dios, mi Salvador. María sabía que ella necesitaba la salvación en su vida de Dios, que ella era una mujer humana, por más bella que haya sido, por más santa, por más mujer que amaba a Dios, ella necesitaba en su vida a un Salvador. Y todo católico romano que me estás viendo, tú en tu vida y yo en mi vida necesitamos un Salvador. Yo no te estoy diciendo que mi iglesia es la única verdadera. Eso es un cuento de que cada iglesia cree ser la única verdadera. No, la Iglesia Católica Romana cree ser la única verdadera. Los testigos de Jehová, las sectas, los mormones. Pero hay una gran comunidad de iglesias cristianas que sabemos que el único verdadero es Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que necesitamos en nuestra vida a un Salvador, que Dios nos salve de que tengamos vida eterna algún día con Él, y eso lo hizo a través de Cristo. Y dice María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, María misma se consideraba indigna. ¿Por qué? Porque era una mujer de Dios, tenía humildad. Pero ella sabía que ningún ser humano, dice la Biblia, que no hay justo ni siquiera uno. No hay ser humano que nunca peque, que nunca diga una mentira, que nunca haya pensado mal. Todos fallamos. Los más grandes hombres de Dios, Pedro negó a Cristo, Elías se deprimió y quiso morir. Todos los hombres de Dios, David cometió pecados. Todos los hombres de Dios fallamos. Y María reconocía que necesitaba la gracia de Dios, un Salvador. Entonces el Ave María, en resumen, Lucas 1:28 no está hablando de que María es la fuente de la bendición, ni que es la fuente de la gracia de Dios para los hombres. Todo lo que el pasaje está diciendo lo acabamos de ver en su contexto, pero hay gente que aún con este video va a meter sus cosas, sus comentarios. Parece que no lo vieron, que les entra por un oído, lo sale por el otro y no prestan atención con amor a Dios y a su palabra de lo que realmente la Biblia dice. Pero lo que vimos es que no es lo que están engañando a nuestra familia católica romana, los que están y te están engañando a ti porque no es algo bíblico. El Ave María contiene una estrofa que no tiene nada que ver con la Biblia. 3 cosas. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Son tres errores ahí, vamos a ver por qué.
Cuando dice ruega por nosotros los pecadores, la Biblia nunca nos dice que María ruega por nosotros los pecadores. La Biblia nunca dice que nosotros tenemos que pedir a alguien que ya está con Dios, que ya murió y está en la presencia de Dios, porque el único que tiene omnipresencia, que está en todas partes, es Dios. Es como si mi mamá, por ejemplo, estuviera en México y si está aquí en el cuarto y yo le digo, mamá, te encargo por favor que me recuerdes mañana que tengo que ir al doctor. Mi mamá me puede recordar porque está conmigo, me escuchó. Pero si mi mamá, como está ahorita, está acá en la casa, en otro cuarto, y yo le digo, mamá, recuérdame que vamos al doctor mañana, ella no me está escuchando, porque estamos separados aquí como a varios pies o metros de distancia y no sabe. Y si ella estuviera en México, menos me escucha. Y si todos nuestros hermanos al mismo tiempo le decimos, mamá, recuérdame mañana, menos, ni enterada ella que sus 3 hijos le pidieron algo, porque mi madre no es omnipresente. La Virgen María tampoco. El único que es eterno, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente es Dios. Es el único ser. Por eso es que es un error enseñarnos a rezar a María, porque Cristo te ama, porque Dios te escucha, porque Él está dispuesto a que vengas a su presencia. Y bueno, en la hora de la muerte mientras hay vida hay esperanza. Una vez que la gente muere, por más rezos que hagamos, dice la Biblia en Hebreos 9:27, que Dios ha establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio ante Dios. Bueno, Jesús es Dios, María madre de Dios. Jesús es Dios y María fue el instrumento para llevar en su vientre al Mesías. Pero ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia apostólicos, los primeros cristianos en escribir, ni ningún cristiano en los primeros siglos le llamó a María madre de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Jesús es Dios, María no puede ser la madre de Dios, porque si no sería la que dio nacimiento al Dios eterno que hizo el mundo. Y María mismo fue un ser humano de carne y hueso, escogida por Dios, creada por Dios. Entonces, ¿de dónde salió esto? Bueno, salió de un concilio cristológico que estaban en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Estaban debatiendo acerca de la divinidad de Cristo. Y entonces cuando vieron Cristo, el bebé que llevaba en su vientre, la Virgen, era nada menos que Dios mismo. María era Theotokos, era la madre de Dios. Lo que estaban diciendo no era exaltar a María para que ahora recemos a ella, oremos a ella. Como vemos, esto del Ave María y las oraciones a María fue desarrollado muchos siglos después. No fue algo que los cristianos católicos o la Iglesia Universal de Cristo practicaba. Entonces María es la madre de Dios en el sentido de que quien llevaba en su vientre era Dios, no en el sentido que ella dio origen a Dios. Y el propósito de esta frase era exaltar no el rol de María, sino la divinidad de Jesucristo, mostrar que el bebé que nacía de ella era Dios mismo, como lo dice Isaías 9:6, que un hijo nos es dado y su nombre será llamado Dios fuerte, o Filipenses, que dice que siendo en forma de Dios, Jesús se humilló tomando forma de siervo. Entonces la petición de clausura del Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, entró en uso general hasta el siglo XV y recibió su formulación oficial en el Brevario Reformado del Papa Pío V hasta 1568. Imagínense. O sea, tú estás rezando el Ave María y estás rezando algo de 1568, no algo que Cristo te dejó, no algo que la fe apostólica de la única iglesia verdadera practicaba. Abramos los ojos y volvámonos al Señor. Nada enseña la Biblia de que la Virgen María intercede por los hombres o que debamos pedir a ella como nuestra intercesora ante Dios. La Biblia enseña que solo Jesús es el único mediador entre el ser humano y Dios, querido amigo. Vuélvete al Señor, Él te está esperando. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cómo llegamos al Padre? Solo a través de Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese solo mediador, ese solo intercesor? El único que nos pudo salvar para reconciliarnos con el Padre. Se llama Jesucristo. Y en Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú vas a Jesús, Jesús nunca te va a rechazar. Espero que este video, dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres ser un católico comprometido con una iglesia santa, católica, apostólica, basada en la doctrina de los apóstoles? Mi recomendación
es que no practiques algo que fue inventado hasta el siglo XVI. Practica lo que Jesús nos dejó, porque Jesús te está buscando, porque Dios te ama, porque Dios quiere que seas libre de dogmas y prácticas medievales que nada tienen que ver con lo que el Señor Jesucristo nos dejó en su verdadera iglesia. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, lee la Biblia, dile: Señor, yo quiero seguirte. Si tienes cualquier pregunta, escríbeme con confianza. Espero que recibas esta enseñanza con amor y que lo puedas volver a ver el video y puedes comprobar que todo lo que te he dicho es cierto. Compartamos este video con gente que lo necesita. Muchas gracias por su tiempo. Les amamos, les quiero mucho. Gracias por orar por mí y por orar por la misión que Cristo nos ha dejado, que es llevar la palabra a todas las naciones. Dios les bendiga, cuídense mucho, compartan este mensaje.